¿Alguna vez has sentido que la única parte del mundo que te ofrecía refugio era la almohada? ¿Te ha pasado despertar con un vacío en el pecho, como si ya estuvieras agotado antes de comenzar el día? ¿Cuántas veces has llevado una batalla silenciosa mientras mostrabas una sonrisa, cuando por dentro solo querías gritar pidiendo auxilio? Eso no es debilidad. Eso es ser humano. Incluso en las páginas de la Biblia encontramos personas llenas de fe enfrentando momentos así. ¿Te acuerdas del profeta Elías? Justo después de haber presenciado uno de los milagros más impactantes del Antiguo Testamento, fuego descendió del cielo, y todo un pueblo volvió a creer en Dios. Él escapó al desierto y rogó por su muerte. Sus palabras fueron: «Ya es suficiente, Señor, quítame la vida». ¿Puedes imaginar el peso de esa oración? Si alguien tan cercano a Dios se sintió de esa manera, ¿por qué pensarías que tu sufrimiento no tiene valor? Lo más hermoso de este relato es lo que ocurre después. Dios no lo regañó. No le reprochó su falta de ánimo. En lugar de eso, le dio alimento. Le permitió dormir. Y luego, lo renovó. A veces, todo lo que necesitamos es detenernos, respirar profundo y dejar que Dios nos sane desde dentro. No tienes que tener todas las soluciones hoy. Solo tienes que decidir no rendirte. Y en estos tiempos, eso se ve como desconectar el móvil por un rato, dejarse llorar sin culpa, hablar con Dios como si le abrieras el corazón a un padre, y esperar. Porque el cielo aún escucha. ¿Cuántas personas, tal vez incluso tú, han dicho: rezo, pero Dios guarda silencio? ¿Y si ese silencio no es una ausencia, sino la forma que Él tiene de obrar en ti? ¿Te ha pasado levantarte sintiendo que hay algo roto dentro, sin saber exactamente qué es? Como si llevaras un peso en el alma que no sabes cómo soltar. El mundo sigue girando allá afuera, rápido, incansable, pero dentro de ti todo se mueve en cámara lenta. Como si los días pasaran y tú no te movieras con ellos. Lo cierto es que nadie nos enseña cómo afrontar el silencio de Dios, esos días en los que la fe no ruge, sino que apenas susurra, tan bajito que casi no se oye. Y muchas personas viven eso en silencio. Hay quienes sonríen durante el día, hacen bromas, trabajan, socializan, pero en la noche, en la intimidad, apoyan la cabeza en la almohada y sienten ese nudo en la garganta. Lloran a escondidas. Luchan por encontrar fuerzas para levantarse al día siguiente. Puede que tú seas una de esas personas. Puede que ahora mismo te sientas invisible, como si nadie realmente te viera. Y lo más doloroso de todo, es cuando hasta Dios parece estar lejos. ¿Te ha pasado eso? Rezar y sentir que no pasa nada. Pedir una señal, una palabra, y no obtener ninguna respuesta. Pero quiero que recuerdes algo que quizás nunca habías considerado con tanta claridad. Incluso los más grandes siervos de Dios pasaron por momentos así. Elías, por ejemplo, fue un profeta extraordinario. Vio caer fuego del cielo. Se enfrentó a cientos de falsos profetas. Oró, y la lluvia volvió tras una sequía de 3 años. Pero, ¿sabes qué ocurrió después? Huyó al desierto, se sentó bajo un arbusto y deseó morir. Sí, el mismo hombre que presenció milagros, llegó al punto de querer rendirse por completo. Dijo: ya no puedo más, Señor. ¿Te ha pasado pensar lo mismo? Decir: ya está, no puedo con esto. Muchísimas personas lo han dicho. Y Dios ha escuchado cada una de esas veces. Y fíjate en este detalle tan tierno. Dios no respondió con una reprimenda. No lanzó un discurso. En su lugar, mandó a un ángel. Y ese ángel no traía una solución, sino cuidado. Trajo pan. Le dijo que descansara. Y solo después, cuando Elías había comido y dormido, Dios habló. Y lo hizo sin gritar, sin terremotos ni truenos. Habló a través de una suave brisa. Como quien susurra: estoy contigo. Siempre lo estuve. ¿Y sabes qué podemos aprender de esto? Que Dios no tiene prisa con tu dolor. Él no ignora tus lágrimas. No exige que seas fuerte todo el tiempo. Él entiende tu cansancio. Y justo en esos momentos en que te sientes roto, invisible o débil, Él se acerca, con ternura, y te cuida. Porque para Dios, tu alma vale más que todo el oro del mundo. Más que 300.000 euros. Más que cualquier logro o título que el mundo pueda darte. Así de grande es el valor que Él ve en ti. Que Él entiende tus tiempos. Que, en ocasiones, lo único que Él desea es que hagas una pausa. Que dejes de sentirte obligado a ser fuerte todo el tiempo. Que te permitas recibir cuidado y descanso. Hoy en día, eso se refleja en tantas situaciones cotidianas. Como la madre que se desvive por todos, pero a la que nadie le pregunta cómo se siente. El joven que se siente atrapado en una rutina que le quita la vida, sin ver salida ni propósito.
El padre que guarda silencio ante la presión de mantener el hogar, porque siente que no tiene derecho a fallar. Y tantos otros que, por fuera, aparentan estar bien, pero que por dentro claman por un gesto de cariño, por un abrazo sincero. En momentos así, lo que más se necesita no es un consejo, sino sentir que alguien está ahí, simplemente acompañando. Sentir que Dios está cerca, incluso cuando no se nota su presencia. Saber que Él te mira, aunque todos los demás parezcan haberte olvidado. Y más aún, saber que a Él sí le importa. No es casualidad que Jesús, antes de devolverle la vida a Lázaro, derramara lágrimas. Él ya sabía que obraría el milagro, pero lloró junto a María y Marta porque compartía su dolor. Él no se aleja de tu sufrimiento. Él no tiene prisa al pasar por tu valle. Él entra en los rincones oscuros de tu alma y se queda contigo, en silencio, hasta que puedas volver a ponerte en pie. Y a veces, ponerse en pie no significa correr ni solucionarlo todo de golpe. A veces, levantarse es simplemente seguir. Respirar profundo y dar un pequeño paso. Si hoy eso es todo lo que puedes hacer, entonces ya es más que suficiente. Porque eso quiere decir que no te has rendido, que sigues luchando. Y, en este momento, resistir es la expresión más poderosa de tu fe. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces te has caído y te has vuelto a levantar? ¿Cuántas noches has llorado y aún así has tenido el valor de abrir los ojos al día siguiente? Eso es fuerza. Eso es fe, aunque no lo veas. Hay un versículo que dice, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Pero esperar no es nada fácil. Esperar duele. Esperar es ver a otros avanzar mientras tú sientes que estás detenido. Pero también es confiar en que Dios está haciendo cosas que aún no puedes comprender. Hoy quiero invitarte a algo sencillo, pero transformador. Aparta un momento solo para ti y para Dios. No necesitas palabras bonitas. Puede ser un desahogo, puede ser un llanto, incluso puede ser silencio. Pero regálate ese momento. Cierra los ojos y dile, estoy cansado, pero sé que tú estás aquí. Porque Él realmente está. Aunque sientas que te están dejando atrás, Él te sostiene. Él te fortalece. Él te está preparando. Tal vez hoy no lo comprendes, pero llegará el día en que mirarás atrás y te darás cuenta. Fue en ese tiempo de quietud que Él más trabajó en ti. Fue cuando nadie te veía, que Él más te transformó. Fue justo cuando pensaste que todo se había acabado, que Él estaba apenas comenzando algo nuevo. Así que no te rindas. No bajes los brazos. Si lo único que puedes hacer hoy es seguir respirando y esperar, eso ya es suficiente. Porque mientras tú esperas, el cielo se está moviendo a tu favor. Y cuando llegue el momento adecuado, entenderás que ni una sola lágrima fue en vano. Que ninguna noche oscura fue eterna. Y que el mismo Dios que cuidó de Elías, también está cuidando de ti. ¿Cuántas veces has abandonado algo por pensar que no serías capaz? ¿Cuántas veces has dejado pasar oportunidades porque el miedo gritó más fuerte que la esperanza? A veces, no es la falta de deseo lo que nos detiene, sino el tamaño de la duda. Esa voz que, dentro de ti, repite, ¿y si fracaso? ¿Y si se burlan de mí? ¿Y si no soy suficiente? Esa voz interior que a veces susurra en lo más profundo de nuestra mente puede parecer insignificante, pero tiene el poder de destruir sueños incluso antes de que empiecen a tomar forma. Lo más doloroso es que muchas personas abandonan antes de siquiera tentar, no porque hayan fracasado, sino porque llegaron a creer que no eran suficientes. La Biblia relata la historia de un joven llamado David, que se enfrentó a un guerrero temido llamado Goliat. David no poseía la fuerza de los soldados, no contaba con una armadura ni con experiencia en batallas. Era simplemente un pastor de ovejas. Pero había algo en el que todo el ejército de Israel había olvidado: confianza absoluta en Dios. Él creía con todo su ser que no estaría solo en la lucha, y eso bastó. David no venció por su poder físico, sino porque fue valiente a pesar del miedo. Hoy en día, Goliat ya no es un gigante armado. Puede tomar formas más cotidianas, más no menos aterradoras. Puede ser una factura impagada, una enfermedad repentina, una entrevista laboral, un corazón hecho trizas, una sala de clase, una nueva responsabilidad o un obstáculo que parece inmenso. El miedo aparece como ese gigante, gritando que no tienes oportunidad alguna. Pero tu respuesta debe ser como la de David. Tú vienes contra mí con armas, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor. No necesitas ser el más capacitado, solo necesitas estar dispuesto. La verdadera valentía no es la ausencia de temor, sino actuar aunque el miedo esté presente. Tal vez esa sea tu más grande demostración de fe. Avanzar sin garantías, seguir intentando sin promesas, creer incluso cuando los cálculos no cuadran.
cuando la lógica falla y cuando nadie más cree en ti. ¿Cuántos talentos se han perdido porque alguien creyó que no era suficiente? ¿Cuántos libros quedaron sin escribirse? ¿Cuántas canciones jamás se escucharon? ¿Cuántos negocios no vieron la luz? ¿Cuántos amores no comenzaron? Todo por el miedo a fracasar. ¿Cuántos dones te regaló Dios y aún no has utilizado por estar esperando el momento ideal? Y aquí viene una verdad que puede doler. Ese momento perfecto no existe. Lo que existe es la fe. Y cuando decides dar ese primer paso, algo en el universo se mueve. Lo que estaba cerrado empieza a abrirse. Aparecen personas adecuadas en tu camino. Y lo más importante, descubres una fortaleza interior que ni siquiera sabías que tenías. Piensa en personas como Walt Disney, quien fue despedido de un periódico porque le dijeron que no tenía creatividad. Oprah Winfrey fue considerada no apta para la televisión. Steve Jobs fue echado de la empresa que él mismo fundó. ¿Qué hubiera pasado si se hubieran rendido en ese momento? Pero eligieron persistir. Y fue esa constancia, más que el talento, la que los llevó a conquistar sus sueños. Y lo mismo se aplica a ti. Quizás estás observando a tu alrededor y te estás comparando. Ves a otros con más preparación, con estudios superiores, con más apoyo, con recursos que tú no tienes. Pero, ¿y si Dios no está esperando tu habilidad, sino tu valentía? Porque a Él le encanta sorprender al mundo a través de aquellos que el mundo suele ignorar. Puede que seas ese empleado que pasa desapercibido, o el estudiante que se esfuerza por entender mientras otros sacan sobresalientes con facilidad. Quizás eres el emprendedor que aún no logra vender, la ama de casa que se siente olvidada, el artista que nadie escucha, el joven que cree que nunca va a salir adelante. Pero incluso así, puedes lograrlo. Puedes levantarte. Puedes iniciar el camino. Y ahora quiero proponerte un reto sencillo, pero que puede transformar por completo tu camino. Durante los próximos 7 días, elige una cosa que llevas postergando por miedo, y hazla. Puede ser enviar ese currículum que le diste 1000 vueltas. Empezar a escribir ese proyecto que guardas en la mente. Grabar ese vídeo que siempre aplazas. Pedir perdón a alguien. Salir a caminar por tu salud. Retomar la lectura de la Biblia. Volver a orar después de tanto tiempo. Lo que sea. Pero hazlo. Y antes de cada paso, haz esta oración. Señor, tengo miedo, pero voy contigo. Y fíjate bien, algo va a comenzar a cambiar. Porque cuando la fe se convierte en acción, el cielo responde. Porque Dios no actúa donde todo está cómodo. Él se manifiesta cuando damos pasos valientes. Y quizá, ahora mismo, lo único que le espera de ti es eso, un paso. Un paso que confronte el miedo, que enfrente la duda, que avance hacia lo imposible. Un paso de fe. ¿Alguna vez has sentido que todo el mundo avanza y tú sigues atrapado en el mismo lugar? Como si todos a tu alrededor estuvieran logrando cosas nuevas, conquistando sueños, creciendo, y tú estuvieras atrapado en una rutina sin salida, repitiendo el mismo día una y otra vez. Miras a tu alrededor y ves gente casándose, viajando, comprando casas, siendo ascendida, y te preguntas, ¿qué hice mal yo? Te esfuerzas, luchas, oras, pero las puertas siguen cerradas. No hay respuestas, los resultados no aparecen, y parece que tus oraciones rebotan en el techo. La vida entra en una pausa que no tiene fin. Pero, ¿de verdad estás estancado? ¿O tal vez estás siendo preparado? Hay una historia en la Biblia que habla justo de esto. La de José, el hijo de Jacob. Él era el preferido de su padre, tenía grandes sueños, sentía que Dios tenía algo extraordinario para él. ¿Y qué pasó? Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo. Fue traicionado por quienes más amaba. Más tarde, fue acusado falsamente y terminó en la cárcel. Años pasaron. Ninguna promesa se cumplía. Ninguno de sus sueños se hacía realidad. Y una pregunta resonaba fuerte. Dios, ¿dónde estás? Pero lo que nadie veía era que incluso dentro de esa celda, Dios seguía actuando. José estaba siendo entrenado para liderar. Aprendía a ser fiel en lo pequeño. Estaba desarrollando carácter, paciencia, sabiduría. Porque cuando llegó el momento justo, salió de la cárcel directo al palacio. Ninguna de sus pruebas fue en vano. Cada sufrimiento tenía un propósito. Y tal vez tú hoy estás en tu propio tiempo de espera. En esa etapa en la que todo parece lento, en la que nada sucede como esperabas. Pero eso no significa que Dios se ha olvidado de ti. No quiere decir que las promesas fueron anuladas. Solo quiere decir que estás en pleno proceso. Hoy, eso puede parecerse al joven que manda solicitudes de trabajo cada día, va a entrevistas, pero no recibe respuestas. A la madre que lo da todo por sus hijos sin ayuda de nadie,
que se desvive por ellos y siente que nadie lo valora. A esa pareja que ha intentado tener un hijo durante años y cada prueba negativa es como un puñetazo en el alma. Al emprendedor que puso todo su capital, unos 150.000 euros, en su negocio y aún así no ve los frutos. A esa persona que sirve en la iglesia con entrega total, pero se siente invisible, como si Dios no la estuviera utilizando de verdad. Pero, ¿y si Dios te está ocultando por amor? ¿Y si aún no te ha mostrado al mundo porque te está protegiendo de batallas para las que aún no estás preparado? ¿Y si está formándote lejos del ruido, lejos de las luces, lejos del reconocimiento? Como un árbol que echa raíces en silencio, profundo bajo tierra, antes de que todos puedan verlo crecer. No se escucha el sonido de una raíz que se entierra más profundamente, pero eso no significa que no esté sucediendo. En silencio, se fortalece, se fija, se prepara para sustentar algo mayor. Porque sin raíces firmes, cualquier ráfaga de viento puede derrubar todo. Dios entende isso melhor do que ninguém. Por isso, Ele te estabelece antes de te revelar. Pensa en Michael Jordan. Foi retirado do time da escola sob a justificativa de que LH faltaba talento. Se ele tivesse aceitado aquilo como verdade absoluta, jamais teríamos testemunado a trajetória de dos maiores desportistas de todos os tempos. Ele não se deixou definir pela rejeição. Usou aquele tempo para treinar, se superar, amadurecer. E quando surgiu a oportunidade verdadeira, ele estava preparado. Porque o processo o formou de uma maneira que a vitória sozinha jamais conseguiria. Não te deixes engañar pela velocidade aparente das redes sociais. Não te compares com as conquistas alheias que aparecem em publicacoes. O que se mostra ali é o palco iluminado, mas o que o sustenta é o que acontece por trás das cortinas. É justamente nos bastidores que Deus está operando em tua vida. Talvez o teu milagre ainda não tenha chegado porque ainda não estás no ponto certo para recebê-lo. E o nosso Pai, antes de entregar, prefere ensinar. Porque se Ele te der algo que ainda não sabes como cuidar, aquilo que era vencao pode se tornar peso. Se hoje estás vivendo tempo de silencio, se tens a impresa de que foste esquecido ou que es invisível, lémbrate de José. Ele esperou durante 13 anos. 13 anos de formacao antes de ser colocado en posicao de honra. E quando o exaltacao chegou, ninguém pode detela. E iso que debes crer agora, que ese tempo de espera não é castigo, mas preparacao. Que o relógio não corre contra ti, mas a teu favor. Que o silencio de Deus não é ausência, mas uma obra sendo construída com cuidado. E quando chegar o momento, quando teu nome for mencionado, quando aquela porta que tu hace abrir, não entrarás apenas, permanecerás. Porque não estarás sustentado apenas pelo milagre, mas pela forca que o proceso forjou em ti. Permanece firme. Continua sendo fiel nas pequeñas coisas. Ama, serve, sona, mesmo sem aplausos. Porque o ceu não se esqueceu de ti. E o que hoje parece atraso, amana se transformará en poderoso testemunho. E como solos cheios de lágrimas, tu dirás, valeu a pena cada instante de espera. Tal vez tenhas pensado que erraste tanto, que já não há mais camino para recomeçar. Que pasaste do ponto de retorno. Que decepcionaste Deus além da conta. Tal vez carregues fardos de arrependimento, memorias que te asombram, decisões impensadas que alteraram todo o rumo da tua vida. E agora, olhando teu reflexo, perguntas, ainda há tempo para mim? Quantas vezes desejaste voltar atrás, só para agir de forma diferente? Mas o passado não pode ser refeito. Porém, o futuro ainda pode ser transformado. É aí que entra a graça de Deus. Pedro, o dos mais próximos de Jesus, viveu exatamente isso. Ele foi o primeiro a prometer lealdade incondicional. O mais impulsivo, talvez o mais audacioso. Mas, no momento de maior pressão, quando Jesus foi capturado, Pedro cedeu ao medo. E o negou. Não apenas uma vez. Nem duas. 3 vezes ele disse que não conhecia aquele a quem mais amava. Imagina a dor que atravessou seu coração quando ouviu o galo cantar, exatamente como Jesus havia avisado. Pedro se deu conta e chorou. Chorou com amargura. Talvez tu também conecas esse choro. Talvez já tenhas olhado para tuas atitudes e sentido vergonha. Já desejaste desaparecer. Já sentiste que falaste tanto, que nem mereces outra chance. Mas olha o que Jesus fez. Depois de ressuscitar, ele apareceu a Pedro. Não o condenou. Não jogou seus erros em sua cara. Não gritou, não puniu. Em vez disso, perguntou com ternura 3 vezes, tu me amas?
Y con cada afirmación de Pedro, Jesús no solo restableció su vínculo con él, sino que también devolvió su propósito. Cada vez que Pedro respondía, el Maestro le confiaba una misión: cuida de mis ovejas. En otras palabras, Pedro, sigo contando contigo. Tal vez eso sea justo lo que tú necesitas escuchar hoy. Dios sigue contando contigo. A pesar de tu pasado, a pesar de tus errores, a pesar de todo aquello que te hace sentir indigno. Dios no te define por tus caídas, sino por lo que puede hacer contigo después de que te levantes. Lo que marca tu vida no es el pecado que cometiste, sino la transformación que Dios puede realizar cuando hay un corazón arrepentido. Hoy en día, esto se refleja en el padre que, en el pasado, se alejó de sus hijos y ahora siente que no merece recuperar ese lazo. En esa mujer que tomó decisiones duras, vivió relaciones destructivas, cayó en adicciones, y hoy cree que ya no le queda derecho a empezar de nuevo. En ese joven que abandonó la iglesia, se metió en caminos oscuros, y ahora piensa que Dios lo ha dejado de lado. En aquella persona que engañó, mintió, hizo daño, y hoy lleva la culpa como una carga inmensa, que le impide dar un paso más. Pero si miras hacia la cruz, vas a ver que ese es el lugar donde todo error puede ser perdonado, donde el pasado no tiene la última palabra, donde la culpa puede ser reemplazada por la gracia. No existe abismo tan hondo que la mano de Dios no pueda alcanzar. No hay mancha tan oscura que su amor no pueda cubrir. La cruz significa eso, un nuevo comienzo. Es la forma en que Dios responde cada vez que tú piensas que todo se ha acabado. ¿Sabías que Thomas Edison, el creador de la bombilla eléctrica, tuvo más de 1000 intentos fallidos antes de conseguirlo? Y cuando le preguntaron cómo se sentía tras fracasar tantas veces, él dijo: no fracasé 1000 veces. Solo descubrí 1000 maneras en las que no funcionaba. ¿Y si tu vida hasta ahora ha sido eso? Un camino de aprendizaje. ¿Y si tus errores han sido parte del proceso que te ha preparado para algo mayor? ¿Y si en lugar de destruirte, te están construyendo? El problema es que muchos creen que deben estar sin defectos para acercarse a Dios. Pero es justo al revés. Es el herido quien va al hospital. Es el sucio quien necesita lavarse. Es el perdido quien necesita ser encontrado. Es el pecador quien necesita a un Salvador. Todavía hay tiempo. Aún hay gracia. Aún hay redención. Y más aún, hay una misión que solo tú puedes cumplir. Porque tus errores no borraron el plan de Dios. Solo confirmaron cuánto lo necesitas para llevarlo a cabo. Tal vez este sea el momento de perdonarte a ti mismo. Porque Dios ya lo hizo. Y si Él, que es puro y justo, no te condena, ¿por qué sigues tú haciéndolo? Es tiempo de dejar el pasado atrás. De abandonar esa culpa que ya fue entregada en la cruz. De levantar la mirada, secar las lágrimas y comprender: tu historia todavía sigue. Dios aún quiere usarte. Aún quiere levantarte. Quiere hacer contigo lo mismo que hizo con Pedro, convertir tu mayor derrota en tu testimonio más poderoso. El mismo Pedro que negó al Señor fue el que proclamó el primer mensaje después del Pentecostés. El que cayó fue el que se levantó con fuerza y fuego. Y lo mismo puede suceder contigo. El cielo no te mira con desprecio. El cielo te mira con ternura. ¿Cómo lo haría un padre que conoce todos los errores de su hijo, pero que aún así le dice con firmeza: te elijo? Esa lección no se basa en tu perfección, sino en tu disposición para regresar. Porque cuando vuelves, Dios reescribe. Cuando entregas, Dios restaura. Cuando confías, Dios transforma. Y lo que fue tu vergüenza, se convierte en tu victoria. Lo que fue tu caída, se vuelve puente para levantar a otros. Lo que un día fue culpa, ahora puede convertirse en una oportunidad para recibir la gracia. No estás sentenciado, estás siendo invitado a regresar. Vuelve al lugar donde perteneces. Dios no ha dejado de confiar en ti. Así que, por un momento, toma aire profundamente. Cierra los ojos y recorre mentalmente todo lo que has vivido. Todo lo que intentaste con todas tus fuerzas. Todo lo que perdiste en el camino. Piensa en esas noches silenciosas en las que derramaste lágrimas sin que nadie lo supiera. Recuerda esas veces en las que tu rostro mostraba una sonrisa, pero tu corazón se desangraba en silencio. Y ahora, detente a considerar algo importante. Sigues de pie. Estás aquí, en este preciso instante, viendo este video. Y eso no es una casualidad. Dios no ha puesto punto final a tu historia. Él sigue escribiendo nuevas páginas, y si tú se lo permites, lo que viene puede ser lo más hermoso que hayas vivido. No te rindas. No hoy. No en este momento. La angustia que ahora te oprime el alma será el testimonio poderoso que mañana brotará de tus labios. Y cuando llegue ese día, porque llegará, te darás la vuelta,
Mirarás atrás y dirás con el alma llena, estuve a punto de abandonar, pero Dios me sostuvo con su mano. Ahora, piensa en alguien que esté necesitando escuchar esto y comparte este mensaje, porque tu dolor no es el final del camino. Es el principio de una nueva jornada, una nueva misión. Dios sigue esperando por ti. Vuelve a su abrazo.